Hola, hola compañeros. Quiero hacer un breve intento de repasar, o mejor dicho, revisar lo que explicamos ayer con el tema de el upmixing, con el tema de la intención del ingeniero de sonido cuando hace una grabación estéreo y con el tema de cómo funciona nuestra audición humana. Tengo aquí que he preparado un pequeño texto porque tengo la sensación, y todavía me quedé con ese pendiente, de que no acabó de cerrar el tema ayer. Y todo lo que vamos a ver hoy, entonces, se va a basar un poco en ese conocimiento. Siento que el problema por ahí los abrumó porque estuve intentando explicar tres conceptos abstractos y que fue demasiado rápido. El primero que intenté explicar es cómo el cerebro localiza los sonidos. El segundo que intenté explicar es qué es la imagen fantasma, el famoso centro fantasma. Y el tercero es cómo el ingeniero de sonido mezcla y aprovecha ese fenómeno para conseguir durante la reproducción esa sensación de tener una imagen central. Entonces, vamos a tratar de... he buscado analogías, lo que hice fue buscar algunas analogías aquí en internet para intentar enfocar el problema, pero salir del ámbito del sonido, a ver si conseguimos algo un poco más interesante. La primera analogía que encontré dice que intentemos hacer la siguiente simulación. Imaginen que esto que yo tengo aquí son dos rayos láser, ¿sí? Que yo extiendo mis brazos, tengo un rayo láser en cada una de las manos, extiendo mis brazos, uno en la mano derecha, otro en la mano izquierda, y los apunto, los dirijo a un mismo lugar en el centro de una pared o en una pantalla, por ejemplo. En ese caso, están los dos rayos láser en mi mano, pero lo que vemos es un punto, ¿sí? Un punto físico ubicado en un lugar donde no hay rayo láser ahí. Los láseres están en mi mano, pero lo que estamos viendo es un punto en el medio donde estos dos láser están apuntando. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos puntos vemos? Vemos uno en la pared, ¿verdad? Pero ¿cuántos láser tenemos? Tenemos dos. Aunque físicamente existen dos, ¿a dónde se percibe ese punto? En el centro, ¿verdad? En el lugar donde los dos haces de luz coinciden. Entonces, ¿dónde está la analogía? En el sistema estéreo ocurre algo parecido. Tenemos dos bocinas que están reproduciendo la misma información, pero nuestro cerebro no percibe dos voces. Percibe una sola ubicada en el punto donde ambas coinciden en tres características. Coinciden en amplitud, coinciden en tiempo y coinciden en espectro o respuesta en frecuencia, que era la manera en la que ayer expresábamos los tres problemas de la escucha fuera de centro. Entonces, a ver si con esta analogía que dejamos de lado, dejamos fuera todo lo que es el sonido, pero que es una representación similar, realizada con dos luces, entonces podemos entender un poco desde otro ángulo qué es lo que estamos percibiendo. No tenemos dos fuentes sonoras, no escuchamos dos voces, escuchamos solo una. ¿En dónde? En el punto en donde coinciden ambas, que sería donde estarían nuestros oídos, en aquel lugar, y en lugar de rayos láser lo que tenemos son dos bocinas. ¿Ok? Ahora bien, estábamos hablando de que tiene que coincidir en estas tres características: amplitud, tiempo y espectro. Vamos a, ahora sí, profundizar un poquito más en cada una de ellas. ¿Por qué amplitud y tiempo deben coincidir para que nuestro cerebro interprete, ¿verdad?, que eso está sonando en el centro? Y aquí encontré una analogía bien interesante que habla sobre dos personas que intentan empujar una puerta, no una puerta que está fija a la pared, ¿no? Imaginen ustedes un rectángulo grande, es una puerta grande y pesada,
o un muro, lo que fuere, grande y pesado, que intentan ser empujados por esas dos personas. Ahora vamos, cuando esas dos personas empujan al mismo tiempo, a la vez, y empujan con la misma fuerza, evidentemente lo que va a pasar es que esa puerta se desplaza hacia adelante y avanza de forma recta. ¿Ok? Entonces tenemos mismo tiempo y misma fuerza, dos personas, y la puerta avanza de forma recta. Ahora, ¿qué pasaría si una de ellas empuja más fuerte que la otra? Esa puerta, ese muro grande y pesado va a tender a girar, ¿ok? Va a tender a girar en el sentido del que está empujando más fuerte. Entonces, si hay diferencia de amplitud, diferencia de fuerza, entonces la puerta ya no avanza recta, gira. Segundo caso, ¿qué pasa si ambos empujan igual de fuerte? Pero uno empezó antes, uno llegó primero y empujó y el otro llegó después. Diferencia de tiempo, tienen la misma fuerza pero diferencia de tiempo. Entonces la puerta o ese muro también tiende a girar, compañeros. En nuestro cerebro pasa algo parecido. Si el canal izquierdo y derecho tienen exactamente la misma amplitud, el mismo nivel y llegan al mismo tiempo, entonces la imagen queda centrada al medio, como si la puerta avanzara en forma recta. Nuestro cerebro interpreta que llegan los sonidos al mismo nivel, o sea, con la misma fuerza y al mismo tiempo, entonces la imagen, ¿dónde aparece? En el centro. ¿Ok? Entonces, ahora, a partir de este fundamento, vamos a intentar explicar el paneo. El paneo, ¿qué es lo que hace el ingeniero de sonido cuando manipula estas magnitudes, amplitud y tiempo, básicamente, para conseguir producir en el cerebro una sensación de que el sonido se mueve hacia un lado o hacia el otro o al centro? Aquí tenemos otra tercera analogía que ahora sí ya tiene que ver con el sonido, porque imaginemos dos amigos, dos personas que gritan, que nos llaman por nuestro nombre. Ahora sí es sonido lo que estamos percibiendo, ¿verdad? Ya entendimos la del láser, dos fuentes, pero ¿en dónde se ve el punto? En donde coinciden. Ya entendimos la de las fuerzas y la del tiempo. Tienen que ser igual las fuerzas, pero a empujar a la vez, empujar al unísono. Ahora vamos a ver un ejemplo o una analogía similar, pero con voces. Dos amigos que están gritando tu nombre, te están llamando a ti por tu nombre, ¿sí? Entonces, imagínate que estás en, no sé, en un lugar abierto, una cancha de fútbol toda abierta, ¿verdad? Y estos dos amigos, tienes uno a la izquierda y otro a la derecha. Y ambos gritan tu nombre al mismo tiempo y con la misma fuerza de la voz. ¿Ok? Tú estás con los ojos cerrados, solamente escuchas tu nombre que proviene de dos lugares diferentes, pero llegan a ti al mismo tiempo y con el mismo volumen. Entonces, te pregunto, ¿sentirías que alguno de ellos te está hablando de la izquierda o el otro de la derecha? La verdad que no. ¿Qué vamos a percibir? Son dos sonidos que llegan igual de fuerte y al mismo tiempo. Nuestro cerebro no escucha a dos amigos, escucha como si esa voz hubiera venido de enfrente hacia nosotros. La sensación es como si la voz estuviera enfrente de mí. Entonces podemos decir que eso es precisamente la imagen fantasma. ¿Ok? Ningún amigo estaba aquí adelante. Pero la sensación mía fue que me llamaron por mi nombre desde aquí adelante mío. El cerebro percibe señales tan parecidas que deja de interpretarlas como dos fuentes independientes y las fusiona, ¿sí? Como en una sola. Aquí aparece entonces el concepto de fusión auditiva. Ok, cambiemos el enfoque. Hablemos de un objeto que es iluminado. Esto lo hace muchas veces el ingeniero Pineda en el Master Training con un espejo.
y un haz de luz concentrado, ¿no? Aquí estamos imaginando un objeto y una luz, y ese objeto produce sombra. Entonces, si tenemos un objeto vertical y lo iluminamos, por ejemplo, de un costado, la sombra cae hacia el lado opuesto. ¿Okay? Ahora, si lo ilumino del lado contrario, la sombra cae hacia el otro lado. ¿Ok? Fuentes puntuales, una luz, una sombra. Apago esta luz, prendo la otra, una luz, una sombra. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si lo ilumino al mismo tiempo con dos luces y que tengan la misma intensidad? ¿Qué pasa con la sombra? No hay sombra ni en la derecha ni en la izquierda. El objeto parece iluminado por todos lados y la sombra, se puede decir, quedó centrada dentro del mismo objeto. Entonces, el cerebro hace esta especie de promedio espacial, y cuando ambas bocinas aportan exactamente la misma información, la posición al final queda centrada, queda posicionada al centro, y el cerebro no está escuchando dos fuentes, escucha una y la escucha como si estuviera físicamente en el punto medio de separación de esas dos fuentes. Por eso es que en los autos tenemos bocina en el poste derecho, bocina en el poste izquierdo, y el centro fantasma, ¿dónde aparece? Al medio del tablero, en la mitad física de separación de esas dos bocinas. Por eso el centro aparece ahí, en ese lugar, en donde estuviera la radio, abajo del espejo retrovisor, porque ese punto es exactamente la mitad de separación entre las dos bocinas. Entonces, la imagen queda clavada en el centro. Ahora, imaginemos esta siguiente situación. Ya entendimos cómo se produce el centro fantasma y vamos a trasladarnos al automóvil. Hasta ahora estábamos haciendo estas analogías o estas simulaciones fuera del ambiente de un auto. En una sala de escucha ideal, en tu casa, por ejemplo, el oyente está exactamente a la misma distancia de dos bocinas. Home audio. Coloco mis bocinas y yo me siento al medio. Idealmente formando un triángulo equilátero, un triángulo que tenga las mismas distancias desde separación entre las bocinas y luego de distancia de cada bocina a donde yo estoy. Y digo idealmente porque también funciona si yo estuviera un poquito más lejos. Aunque la separación de las bocinas sea menor que la distancia mía de escucha, igual funciona el sistema del canal central fantasma. Lo que sucede es que el escenario es un poquitito más angosto. Y cuando yo me retiro, entonces da la sensación como que el escenario se hace más angosto. Si yo me acerco, entonces el escenario parece como que más amplio de la posición física de las bocinas. Ahora, en un automóvil estamos evidentemente no en el centro y estamos más cerca, por ejemplo, de la bocina izquierda. De este lado del mundo donde manejamos con el volante hacia la izquierda, nosotros estamos más cerca de esa bocina. Entonces, la pregunta es, ¿recuerdan las personas que empujan? Si una persona empuja más fuerte que la otra, entonces, ¿la puerta seguía avanzando en forma recta? No, ¿verdad? Ahora vamos, si una bocina llega más fuerte y además llega antes y con distinta respuesta en frecuencia, la pregunta sería, ¿la imagen seguiría en el centro? ¿Permanecería la imagen en el centro cuando tenemos esa descompensación? Tampoco. Entonces ahí aparece de forma más natural, si lo explicamos por contraposición, que el centro fantasma no se va a producir en el medio del tablero cuando estamos más cerca de un lado, porque esa bocina empuja más fuerte, llega antes, llega a destiempo respecto de la otra, y la otra condición era el espectro, ¿no? La respuesta en frecuencia. Recorren caminos distintos con diferentes obstáculos. A lo mejor la bocina de este lado, según donde estuviera montada, tiene el sombrerito ese que cubre el tablero, tiene el propio volante y demás antes de llegar a nosotros. Y la del otro lado
fuera donde fuera que estuviera, pudiera tener la consola central del vehículo. Si fuera la bocina de puerta que está ahí abajo, muy probablemente tiene como obstáculo la consola central, o nuestra propia pierna, nuestro propio cuerpo, que también hace de algún obstáculo antes de que el sonido llegue a nuestros oídos. Entonces, por lo tanto, el espectro, las bocinas son iguales, lo que reproducimos es lo mismo, o la voz del cantante o ruido rosa mono. Es importante usar ruido rosa mono para hacer estas demostraciones, porque tiene exactamente la misma información y con la misma fase en ambos canales. Entonces el programa musical ya nos ayuda. El track de calibración, ruido rosa mono, ya nos ayuda. Lo que recibimos es distinto, es normal, porque no estamos al centro y los caminos recorridos son diferentes. Entonces, imaginemos ahora que tenemos en un curso en vivo, 2 alumnos separados unos 3 o 4 metros, algo parecido a lo que nos llamaban por nuestro nombre, uno grita a la izquierda y otro grita a la derecha. Entonces vamos a pedirles que simultáneamente y con el mismo nivel de volumen digan hola. Si ambos dos dicen hola y nosotros estamos recibiendo ese sonido de frente, y lo dicen con el mismo tono de voz, con la misma intensidad y lo dicen al mismo tiempo, es muy probable que nosotros el hola lo escuchemos en el medio, donde estuvieran parados esos dos compañeros. Aparece nuestro cerebro, interpreta que no hay dos fuentes diciendo hola, que hay una sola y que está en el centro. Ahora, si le pedimos que uno diga hola más fuerte que el otro, pues naturalmente nuestro cerebro va a decir, bueno, el hola viene del lado dominante, así lo explicamos, ¿no? El sonido se carga hacia el lado dominante. O le decimos que uno diga hola un medio segundo antes que el otro, o menos de medio segundo antes que el otro. Hay diferencia de tiempo. Entonces nuestro cerebro también percibe que el sonido viene cargado del lado que llegó antes esa información a nuestros oídos. O le decimos que hablen al mismo tiempo, pero uno avanza un paso más adelante. Al final de cuentas es la situación real de los autos, ¿no? Tengo una bocina más cerca que la otra. Entonces, digan hola al mismo tiempo con la misma amplitud para descartar las otras dos condiciones y que solo llegue a nosotros la diferencia de tiempo, porque uno está más cerca. Naturalmente, nuestra percepción siempre va a estar cargada hacia el lado del sonido que llegó antes. Entonces, eso es exactamente lo que hace una mezcla en estéreo. ¿Qué hace el ingeniero de sonido? ¿Cómo manipula? Él no mueve físicamente los instrumentos. Él no le dice al bajista tú aquí, la guitarra allá y el guitarrista aquí. Normalmente eso no sucede. Él lo que hace es manipular las pistas de audio, las que ya tiene grabadas, para que el cerebro crea que estaban ubicados en distintos lugares en el escenario. ¿Ok? Entonces, cuando él duplica la señal de la voz del cantante, por ejemplo, el cerebro no localiza dos sonidos. El cerebro no dice porque sabe dónde están las bocinas, ¿ok?, que los sonidos vienen de ahí, ¿no? El cerebro localiza los sonidos comparando cómo llegan a nuestros oídos. Los oídos son meros micrófonos, ¿verdad? En realidad el que le da sentido a lo que escuchamos es el cerebro. Entonces él compara las tres condiciones, amplitud, tiempo y respuesta en frecuencia, y a partir de ahí entonces genera la simulación de ese centro o esa imagen cargada a la derecha o cargada hacia la izquierda. Si ambos oídos perciben prácticamente la misma información, el cerebro concluye que la fuente está al frente, aunque físicamente no exista ninguna fuente delante de nosotros. ¿Ok? Bueno, a lo mejor, espero que sí, estas 3 o 4 analogías de los rayos láser, de los amigos gritando el nombre, de los amigos diciendo hola o de las personas empujando una puerta y comparando estas cuestiones de fuerza y de tiempo en que las personas empujan con
el momento de arribo de las señales a nuestros oídos, la respuesta en frecuencia con que llegan y la intensidad con que llegan, hagan un poquito más claro y puedan ustedes ubicarse en cada una de estas tres etapas que ayer a lo mejor no fueron explícitamente explicadas. Bueno, no explicadas, sino que no fueron marcadas explícitamente, que son tres momentos diferentes. Primero, cómo escuchamos. Segundo, qué es el centro fantasma. Y tercero, cómo el ingeniero aprovecha la mezcla para crear en nosotros esa sensación. Y por último, cuarto, sería cómo nosotros en el auto percibimos que el centro se desacomoda, dado que no estamos escuchando al centro, estamos escuchando de lado. Luego platicamos sobre cómo íbamos a arreglar. Creo que esa parte sí quedó un poquito más clara, de que los DCP tienen tres herramientas, tienen más de tres, pero bueno, hay tres herramientas que justamente arreglan específicamente cada uno de estos detalles. Los ajustes de niveles para arreglar la intensidad, la ecualización izquierda y derecha independiente para arreglar el espectro, y obviamente el delay para arreglar el tiempo al que llegan a nuestros oídos. Bueno, esto sería todo. Espero que, a ver si no se me hizo muy largo este video, pero que los ayude a reubicar las ideas de lo que vimos el día de ayer. Nos estamos viendo a la noche. Chau, chau, chau.